Buenos días, bienvenidos a nuestra sala de meditación de la palabra. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor. Alabado seas. ¿Dónde estás tú? No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Cuando sientas la presencia de Dios en tu corazón, todo cambiará. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Padre bueno, gracias mi Señor por esta bendición, por esta mañana preciosa de domingo. Sí, Dios. Gracias por tenernos con bien. Damos gracias a todos los que ya se conectaron también. Amén. E invitamos a todos los que puedan hacerlo, que lo hagan a partir de este momento, porque es prácticamente el inicio de la palabra de Dios. Vamos a meditar en ella, en el libro de Lucas, así que ten lista la Biblia que está en tus manos, y si no la tienes lista, pues yo te voy a rogar que por favor pongas mucha atención, que esta palabra pueda llegar al centro de nuestros corazones y que por ella podamos ser transformados en una forma convincente de que no hay otra verdad más grande que la que Dios derrama en su palabra escrita en las Sagradas Escrituras. El libro de Lucas, en el capítulo 10, narra, es un pasaje muy conocido, narra al buen samaritano. Es un pasaje que enciende y da una convicción de la conducta de las personas en cuyo corazón se genera una acción, una actividad que no puede ser paralizada por ningún motivo, sino que van en socorro de aquellos que necesitan ayuda. Así es que esta parábola del buen samaritano presenta una conducta tan convincente, amados,
generada justamente en medio de una tragedia similar a las escenas que hoy enfrentamos como país. Y tú y yo debemos vivir con la intención de esta parábola. La parábola tiene muchas enseñanzas. Analiza lo que enfrentamos como nación. Y el samaritano de la Biblia, este que vamos a leer, nos ofrece un rico ejemplo para ser buenos vecinos según las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Exploremos esta enseñanza y veamos nuestra realidad. ¿Has visto las banderas blancas? Yo salí a Montelimar antier y salí a La Libertad ayer. Y en la carretera vi en distintos lugares banderas blancas pidiendo alimentos. La gente está padeciendo hambre. Necesitamos darnos cuenta de nuestra realidad y como cristianos en esta parábola del buen samaritano encontramos una realidad que nadie de nosotros puede ignorar. Hemos visto a través de las cámaras gente soterrada e inundada, sin importar el trasfondo de sus vidas. Es decir, no importa quiénes hayan sido. Lo importante es que son criaturas de Dios, son humanos al igual que tú y yo. No son animales los que están ahí soterrados e inundándose y desesperados en la pérdida de todos sus bienes e incluso la de sus seres queridos. En vez de quedarnos al margen de esta situación en una forma muy cómoda y no tengamos que sacrificar ni siquiera nuestra indiferencia, creo que el buen samaritano, esta parábola, nos va a sacar de nuestro encierro. El pasaje se enciende cuando un doctor de la ley, un fariseo, pues, le preguntó a nuestro Señor Jesús qué debía hacer para ganar la vida eterna. Fíjate que no le pregunta qué debo hacer para ser salvo. Estos fariseos se consideraban salvos solo porque eran ya doctores de la ley. A lo mejor, digo yo en su mente, no voy a presumir una verdad que a lo mejor no lo es, pero introduciéndome en la mente de un fariseo que pregunta, ¿qué cosa haré para ganar la vida eterna? Era algo que les preocupaba más que ser salvos. Y Jesús le dijo, estoy en el libro de Lucas, en el capítulo 10, del verso 29 al 37. Desde el 25, perdón. Dice las Sagradas Escrituras, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, para tentar a nuestro Señor. Maestro, le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré o ganaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él unió el primer mandamiento y el segundo mandamiento, que aparecen respectivamente en Deuteronomios capítulo 6 y en Levíticos capítulo 19, verso 18. Y entonces le dijo el Señor Jesús, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús nuevamente, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo a Jesús, dijo, un hombre, y aquí viene la enseñanza, mis amados. Pon mucha atención. Esto es lo que enciende la parábola. Esta pregunta impertinente. Supuestamente es un doctor de la ley. Ha dicho lo que dice las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Lo ha dicho de memoria. Pero como insiste en
tentar a nuestro Señor Jesús para ver si sabe o no sabe, o si eso no es, insiste en decirle, ¿y quién es el prójimo? Entonces Jesús comienza a hablar de la parábola. Un hombre, dice el Señor Jesús, descendía de Jerusalén a Jericó. Es un camino, amado, muy peligroso. De hecho, se le conocía como el camino de la sangre. Es un camino que desciende a Jericó desde Jerusalén. Y es un camino sinuoso, muy peligroso, donde era propicio para hacer asaltos y robarle y golpear a todos aquellos que podían llevar algunas pertenencias que enriqueciera el egoísmo de los ladrones. Así que cayó, dice, en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. Los levitas son los que estaban a cargo de la administración en el templo. Y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano, escucha bien, que iba de camino, vino cerca de él. Y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndose en su cabalgadura, o sea, lo subió a su caballo, lo llevó al mesón, al más cercano, y cuidó de él. Es decir, a un hotel en estos días. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero, al hotelero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces el Señor Jesús le pregunta al fariseo, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el fariseo dijo, el que usó de misericordia. Mira que es obvio, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí hay una orden. Ve y haz tú lo mismo. ¿Crees que Dios te está hablando aquí? Amén. A mí me está hablando. Amén. Yo recibo esta orden. Ve y haz tú lo mismo. Uh-huh. El pasaje, amados, se enciende justamente cuando el doctor de la ley le preguntó a Jesús qué cosa debía hacer para poder ganar la vida eterna. Y a mí me llama mucho la atención esto de que no preguntó como hoy muchos desean ser salvos. Tal vez no piensan en la vida eterna porque a lo mejor ni creen en la vida eterna, ni piensan que es necesario vivir la vida eterna. Pero él preguntó qué cosa va a hacer para poder ganar la vida eterna. Y Jesús le contesta, porque él es un doctor de la ley, sabe, conoce la ley. ¿Qué cosa lees en la ley de Moisés? Uh-huh. Y entonces él le contestó lo que estaba escrito en la ley, en Deuteronomio 6:5, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego lo que está escrito en Levíticos, en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, verso 18, que dice, amarás a tu prójimo como segundo mandamiento, como a ti mismo. Así que Jesús dijo, bien has dicho. Así que haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. Pero el doctor, no queriendo ser el centro de la interpelación, porque Jesús prácticamente ha devuelto la pregunta y le está cuestionando si sabe o no sabe. Una cosa es saber y otra cosa es hacer lo que se sabe. Pues estos hacían lo que no sabían, o sabían lo que no hacían. Una de dos, o las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Okay. Así que él, considerándose prácticamente acorralado, hace una pregunta impertinente, que dice, ¿y cuál? Es decir, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo, Señor Jesús? Y entonces le deja ir él la parábola del buen samaritano. Esta parábola, mis amados, ilustra la caridad y la misericordia.
Virtudes que nos guiarán hacia la piedad. Es decir, la piedad es amar a Dios y al prójimo. Esa es la piedad. Y a la santidad, es decir, de ser transformados en una nueva persona. La palabra es lo que hace. La palabra es poderosa, es milagrosa. Bien lo dice el libro de Hebreos, ¿sí? ¿Verdad? 4:12. Que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Y penetra el espíritu y los tuétanos y discierne las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Así que la palabra de Dios hace cosas maravillosas dentro de nosotros. Así que yo te suplico, ahí en el lugar donde estás, en tu comodidad de tu casa, tal vez acostadita viendo esta predicación, o tal vez sentadita, tomando ya el desayuno, un cafecito. ¡Wow! Gloria al Señor, que tenemos alimento todavía. Y esto enseña, mis amados, el hecho de poner en práctica la caridad y la misericordia, enseña a que aprendamos a ser piadosos. Y esto nos lleva a la santidad. Esto enseña precisamente el amor de Dios. Una persona sin amor no tiene nada en absoluto. Nada. No tiene nada que ofrecer. Pero si está llena del amor del Señor, esta persona tiene mucho que ofrecer. Así que Jesús no definió el concepto de prójimo. Cuando el fariseo esperaba que le contestara un concepto, ¿verdad? Sino que devolvió la pregunta. Y él dice, ¿quién obró como prójimo del herido? ¿Quién obró? Queda implícito, amados, que se considera que prójimo es aquel que obra compasivamente con otro. Ese es el prójimo. Aquel que obra compasivamente o piadosamente sobre otra persona. La definición se da en función de lo que haces, de la obra de misericordia. Esa es la definición que está dando el Señor Jesús a través de la parábola y la pone en acción. Así que el doctor de la ley no respondió directamente que el samaritano era el prójimo del que estaba amolado allí en un pozo, golpeado y herido. Él no dijo eso, sino que dijo, evadiendo dar una respuesta directa, el que tuvo compasión del golpeado y del herido. ¿Verdad? Pero la parábola enseña que era un samaritano. Y él debió haber contestado, el samaritano, Señor Jesús. Él es el prójimo del que habían golpeado y estaba herido. Pero no, en el contexto judío, es decir, en la cultura judía, era absurdo que los judíos pudieran reconocer las buenas obras de los samaritanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los consideraban herejes de su religión. 1. Y 2, eran personas insoportables, que no eran del linaje de Abraham. Por tanto, para ellos eran pseudohumanos, quizás a lo mejor. Así que el Señor Jesús revierte toda esta cultura hebrea acerca de los extraños del linaje de Abraham. Y dice que todo aquel que obra haciendo el bien y obra piadosamente sobre el necesitado es el prójimo. Y muchos pensarán, entonces la ley es contraria a la gracia. No, en absoluto. Porque pensarán, bueno, entonces no tengo que recibir al Señor Jesús en mi corazón, sino que lo que tengo que hacer es obras. No te confundas. No se trata de esto, ¿verdad? Acuérdate que esto está en el contexto hebreo, ¿verdad? No está en el contexto gentil. Y aquí todavía Jesús está anunciando las buenas nuevas en Jerusalén, a los suyos, pues, a los que formó de Abraham. Por eso, al que presume saber mucho acerca de la ley, Jesús le pregunta qué dice la ley, ¿verdad? Y la ley es clara, ¿verdad?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero en el Nuevo Testamento dice, mientes cuando dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, a quien puedes ver. Amén. Ahí se completa la enseñanza total. Así que esto no tiene nada que ver con la gracia de la salvación, porque la gracia es decir, la salvación es por gracia, ¿verdad? Pero la gracia, una vez recibida, exige buenas obras, como lo explica ampliamente la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Así que cualquiera que venga a decir, entonces no hay necesidad de creer en el Señor Jesús. Ay, por favor, mejor no abras, mejor no hables, ¿verdad? Porque no conoces a Dios todavía. Necesitamos ser humildes y reconocer la magnitud de la gran sabiduría y poder de la palabra de Dios en su totalidad, no parcialmente, no basándonos solamente en un versículo pequeñito, porque eso no puede formar una doctrina. Así que, amados, Jesús no dio una definición exacta como si fuera un diccionario sobre lo que significa ser el prójimo. Dios puso un ejemplo de qué son las obras que definen al prójimo. Y es aquel que obra con misericordia y piedad al urgido, ¿verdad? Aquel que corre sin pensar quién es. Fíjate que primero pasó el doctor de la ley y después pasó un levita. Es muy probable que si nos ponemos en la posición del doctor, y como muchas veces hemos visto aquí, ¿verdad? Vemos el espectáculo de que haya algún atropellado y ni siquiera nos detenemos a auxiliarlo. Y el que lo que hace es escaparse. El que provoca el accidente, pues. Y vemos el espectáculo de soterrados y de gente necesitada inundándose y vemos, ay, pobrecitos, decimos. Pero no vamos en auxilio. Y la palabra exige que vivamos como la parábola del buen samaritano. Eso es lo que debe hacer un cristiano. Eso es lo que tú debes hacer y yo con respecto a aquellos que necesitan socorro. Con nuestros vecinos, no importa si pertenecen a otras religiones, si han sido ladrones, si han sido lo que fueran, no importa. Dios ve tu corazón. Dios mira esa actitud piadosa desarrollada ante el espectáculo de algo que no puedes permanecer paralizado. Debemos de correr hacia el dolor y el sufrimiento para consolar y ayudar a sobrellevar las cargas de nuestros hermanos. Eso es lo que exige nuestro Señor Jesucristo en la parábola del buen samaritano. Eso es lo que espera de ti, es lo que espera de mí. Así que, amados, esta escena es la balanza entre el espíritu de la ley y el espíritu de la ley, fíjate, y la letra de la ley. Literalmente lo que dice la ley. Es uno de los pilares de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento. El Señor dice, misericordia quiero, en el profeta Oseas capítulo 6:6. Misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios está definiendo aquí que la actitud de un cristiano, aquel que ha creído en la verdad de Jesús, es que puede realmente pensar en que no es necesario y a Él no le importa que tú hagas sacrificios y hagas obras que no sean piadosas y que no estén dentro del marco de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Él te capacita y te autoriza a hacer buenas obras a partir de haber creído en el Hijo de Dios. Amén. Porque entonces ya tienes el amor, ese es amor auténtico del Señor Jesús, no tu amor humano, que es totalmente diferente. El amor de Cristo no ve culturas, no ve sectas, no ve. El amor va mucho más allá de cualquier empatía de religión o empatía de comunidad o de algún grupo. Va mucho más allá el amor.
Y eso es lo que hace grande el reino de nuestro Señor Amén. Jesús. Misericordia quiero, no sacrificio, no penitencias. ¿Para qué hacemos penitencia? Eso no sirve de nada. Y sobre todo, mis amados, el conocimiento de Dios. El conocimiento, el aprender de Jesucristo. En Él están guardados todos los tesoros de la sabiduría divina. Tenemos que aprender de Él, conocerlo y encontrar aquellas verdades que realmente pueden transformar tu vida a una persona totalmente diferente, Amén. identificada con el amor de Dios. Nosotros no podemos permitir ni alabar a aquellos políticos que quieren aprovecharse de esta situación de desventura y desgracia de nuestra población, queriendo salir en plataformas olímpicas, de decir estamos haciendo aquí, estamos haciendo ahí, cuando están los muertos ahí todavía sufriendo. Eso no puede ser. Necesitamos entender cuál es el verdadero sentido y el espíritu del buen samaritano. El buen samaritano, como lo vuelvo a repetir, es aquel que es movido a compasión y a misericordia. No puede quedar paralizado como espectador. Va y auxilia. En el caso del doctor de la ley, el sacerdote, y en el caso del levita, ellos muy probablemente pensaron como muchos de nosotros pensamos cuando nos encontramos frente a un golpeado o un muerto y decimos, si me involucro, a mí me van a echar la culpa. O a lo mejor es una trampa. A lo mejor ese que se está haciendo el muerto me va a hacer daño a mí. Y cuando me aproxime, se va a abalanzar contra mí, queriéndome hacer daño. Esas cosas son las que probablemente hayan pensado tanto el levita como el sacerdote. Y por eso no auxiliaron al herido. Mas el samaritano, fíjate, el samaritano, del que los fariseos no esperan nada, ¿verdad? Es el que obró misericordia. Alabado sea nuestro Señor. Amén. Por presentarnos estos ejemplos tan preciosos que transforman nuestras vidas. Amén. Así que muchas gracias por este tiempo que has apartado exclusivamente para escuchar la palabra del Señor. Yo te aconsejo que vuelvas a leer la parábola del samaritano. Está en Lucas. Está también en Marcos y también está en Mateo. Pero Lucas recopila la escena total de cómo es que se da y la respuesta que se dan. Así que yo te animo. Toma tu Biblia y escudriña la palabra de Dios. Deja que Dios te hable a través de su poderosa palabra. Amén. Y saca tus conclusiones guiado por el Espíritu Santo. Sí, así. Él es el que nos guía a toda la verdad. Ve con toda confianza. Si ya recibiste al Señor Jesús, es obvio que ya recibiste el poder de Dios, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que Él nos empodere y nos guíe a toda la verdad. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, bendice mi Señor las almas que se han conectado para escuchar esta palabra. Sí, Padre. Te pido y te suplico, Padre, que tu misericordia sea en nuestros corazones. Que arrebates, que desprendas todo lo malo, impertinente que haya en él, Señor. Porque no somos perfectos. Sí, Dios. Y ten misericordia de esa imperfección nuestra, Señor. Y ayúdanos a que un día lleguemos a parecernos a tu Hijo amado, quien tiene toda la sabiduría y toda la conducta ejemplificada para que nosotros podamos aprender de él, Señor. Padre, gracias. Gracias por esta mañana preciosa y gracias por estar Señor, con nosotros y acompañarnos en cada momento, Dios, de nuestras vicisitudes. Amén. ¿Verdad? Esto para nosotros y para nuestro país no debe de significar ningún fracaso, sino por el contrario. Es una prueba que Dios ha puesto para que aprendamos a ser verdaderos hijos de Dios. Amén. Y nos aboquemos a tu preciosa palabra para encontrar esas verdades que necesitamos entender de nuestra realidad, Señor. Así es. Bendice mi Señor,
a los que escuchan tu palabra. Amén. Y guárdales en ese precioso Ábreme su caminar, corazón, peregrinaje Señor. rumbo a la patria celestial. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, Señor. Que el Señor te bendiga. Gracias por compartir. Y a los hermanos de la iglesia, te ruego estar en contacto. No te desconectes de internet, porque vamos a hacer la llamada para tener nuestra reunión. ¿Sí? Exhorto a mi hermana Griselda para que pueda hacer la llamada una vez que hayamos terminado a las 9:30, por favor. Hasta pronto a todos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.